Doncs apa, que els dimecres ja saps que estàvem acostumats les darreres temporades a escoltar el Cosme Garcia amb la seva entrevista cosmopolita una mica més tard. Aquesta és una altra d'aquestes petites novetats que arriba aquesta temporada, i és que els dimecres seguirem amb l'entrevista cosmopolita, però un xic abans, o sigui, ara mateix. Cosme Garcia, què tal? Com estàs? Bon Hola, Ricard. Jo em pensava quan m'has canviat l'hora, dic, aquest me passa ja amb l'Alberto Herrera o amb el Carlos Herrera. Home, clar. Sí, qualsevol dia me la passa te bastant. l'avanço una mica, però no tant, eh? Bueno, no passa res, millor. Després de l'informatiu ja vengo jo. Ahí estamos. Cosme, com ha anat l'estiu i la calor? Bueno, per mi ha sigut un estiu molt calorós, no? No, per mi no. Ah, no? No, i això que heu dit, l'únic. ho vaig escoltar, sí, ho vaig escoltar, que ha sigut dels més calorosos. Jo no he tingut calor primer perquè he estat a Barbasto, que s'estava molt bé, als festivals Vinolos Montano, que prenguin exemple a Lleida a fer coses, sobretot d'aquest tipus. Després... No, a mi no m'ho has d'explicar, això. No, això el que organitza. Tu estàs d'acord amb mi? Que sí, per això t'ho dic, però vull dir que al final nosaltres... Escolta, el que organitza és el que pren decisions. Vaig estar també a les festes de Tarragona, vaig anar a presentar un tema allà al port, vaig estar amb l'amic Josep Ramon Correal, vaig estar al Moll de Lleida, que és molt bonic, després vaig estar també a les nits daurades de Salou, també prenguin exemple un xaval jove com munta les festes allà. Vaig estar amb el Bustamante, no em va preguntar per tu en aquest cas. No. I a Lleida has estat? Escolta, perdó, ara que dius això, perquè la gent... Jo el Bustamante el vaig convidar a sopar en un restaurant de luxe a Lleida. Ah, sí? Que vas estar al Xalet Suís? Bueno, no, el Xalet Suís no, el Sant Bernat, que ja no hi és. Ah, bueno, és igual, es diu en família. Sí, en família, és el mateix. Família. I ben bé que vam sopar, No, doncs la veritat ara està una mica més gordo, porta uns collars de... Bueno, això és l'estiu. Vaig estar amb els Diablos molt bé, sobretot amb l'Amado Jaén, que soc molt amic també, que és el guitarra. Cosme, no m'estic preguntat si has passat calor o no. Ah, bueno, però m'estàs aquí fent un resum de l'estiu. Si tens el convidat al costat esperant a veure quan comences a fer la primera pregunta... Ah, i vaig estar a Saragossa. Ah, vale. Vaig estar a Saragossa, sí. Saragossa què tal, bé? Vas anar al Pilar? Està al mateix puesto. Però vas anar-hi o no? Hombre, i portava de color vermell el mantell. Vale. I vaig estar amb el DA de la catedral. Bueno, escolta, temporada nova, va. Entrevista cosmopolita, seguim igual, no? Busquem personatges i els coneixem. Nosaltres obríem, i amb el personatge que porto, tanque. Vale. Sí. Porto a la darrera entrevista que tindrà radiofònica a Lleida i comarques del guardià dels franciscans de Lleida, és a dir, dels Flarets. Tenim a nosaltres el pare Joaquim Recasens. Benvingut i bon migdia. Bien, perdona, Cosme, yo te voy a hablar y procuraré no dialectizar demasiado. Hablar contigo en catalán me es imposible, por lo tanto... estimats oients, parlo el català amb correcció meridiana, però amb el Cosme m'és impossible i ja està. Ell és fill de dos ossencs i jo sóc de Huesca, per lo tant... Bueno, pues vamos a hablar... No demano disculpes, simplement utilitzarem la nostra llengua vehicular. La lengua es para entendernos, nunca para enfrentarnos. ¿Dónde naciste concretamente? Pues nací, como todos los ribagorzanos, literanos y ribereños del Cinca, lo que es el Cinca Bajo, nací en Lérida. Todos, desde el 1960 hasta casi los 70, todos nacíamos aquí por cuestiones prácticas. Y ya está. ¿Pero de qué pueblo eres? Ahora, soy de una aldea, bueno. de una partida de Belverde Cinca, San Miguel y el Pas. ¿Eres aragonés o baturro? Soy aragonés, pero soy baturro, no soy maño, soy alto aragonés. ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues teníamos una tendeta en la aldea que llevaba mi madre, y mi padre se dedicaba a la gestión y de los almacenes, era encargado en el campo agrícola, en las explotaciones agrícolas de macroagricultura. Por cierto, ¿cuándo notas tú esa vocación de que quieres ser franciscano? A los 7 siempre decía que quería ser cura. Pero yo creo que es durante la adolescencia y se me confirma al empezar ingeniería. Explíqueme un poco la trayectoria, porque tú dices, por allí donde paso cierran. Bueno, simplemente es triste. Ahora en casa hacen broma diciendo el próximo convento que se cierra es Albacete. Claro. Sí, porque en todos los conventos que he vivido, en Barcelona, Cristo Rey, ya no es de la orden, la Bisbal, donde hice el noviciado,
pues es de la orden, pero está cedido a una fundación que fundó, un fraile, creó un fraile para atención a desmejorados, a gente en muy mal estado. Luego vuelvo a Barcelona, la parroquia donde trabajé se ha cerrado, me destinaron, hice la mili en la Seu d'Urgell, mi comunidad de referencia era Balaguer, se ha cerrado Balaguer, me voy a Berga, se ha cerrado Berga, me destinan a Vic, se cierra Vic, y ahora Lérida y se cierra Lérida. Madre de Dios. De alguna forma, explícame un poco para ti qué ha supuesto y la figura de Francisco de Asís. A Francisco de Asís lo he conocido cuando yo era fraile. Yo conocía a los frailes. Yo no conocía a Francisco de Asís. Y entonces opté por un tipo de vida. No conocía ni a Francisco de Asís ni a Santa Clara. Y ha sido al entrar en la orden que me han apasionado estos dos personajes. Pero yo mi paso a la orden lo doy porque vi a una gente que me atraía a su vida y que yo quería ser como ellos. Después descubrí que no tenía que ser como ellos, que tenía que ser uno de ellos. Y a partir de formar parte de la orden descubro a Francisco de Asís y a Clara y me ratifico en ellos. Es un lujo poder, sintiéndome orgulloso del Ramonet y la Marité, que son mis padres, poder en un momento de la vida escoger los padres de tu propia vida. ¿En algún momento de tu vida has tenido alguna novia? No. Curioso. No, o sea, me han gustado siempre las mozas, aún me gustan, pero no he tenido nunca novia, no. Pero has sido un tuno. Sí, he sido miembro de la tuna del Colegio Menor San Antonio de Padua, tocaba también la guitarra que me dieron la bandera, sí. Es aquel que la pasabas por debajo y la gente sí, iba saltando. Y delante de lo que era la residencia Vimos, que quise saltar como si fuera al palo, se me engancharon los pies y me caí de morros allá adelante. Nunca me habían aplaudido tanto. ¿Era mejor la de San Anastasio o la de San Antonio? ¿Qué voy a decir yo? Pues la de San Antonio, por supuesto, y a fútbol también les podíamos, cuando no nos ganaban ellos. Eres muy futbolero. Sí. Inclusive llevas la camiseta de un equipo cuando vas a hacer footing. Sí. Bueno, la parte futbolera me viene por mi padre y por mi abuelo. Y en casa había un ambiente muy culé. Pero al marchar de casa y venir para aquí, dejar la tierra, siempre había sentido un cariño muy especial por el Zaragoza. Pero ha habido una cosa que me ha desbordado. Nunca me hubiese pensado que el Huesca estuviera en primera división. Y ahora sí que soy un hooligan. Un hooligan azulgrana, que no blaugrana. Bueno. Azulgrana. Ya se lo diré a Agustín Lazagosa, que este sí que nos la lío. Vamos a hablar de otro tema muy rápido. Me quedan 5 minutos, pero yo quiero que me digas lo zarzuelero que tú eres. Que una vez me se ocurre decirte el género chico y casi me matas. No, porque no es el género chico, es género lírico, pero no es chico. Hay fragmentos de zarzuela que no tienen que envidiar a los grandes maestros de la ópera. Seguimos con las películas. Eres de aquellos que te sientas allí a ver las películas. Me encanta el western. El moderno no, pero me encanta el western hasta Peckinpah y Leone. Sí, y por supuesto los Wellman, Elmer Davis, los dos monstruos, Howard Hawks y John Ford. Un día puedes hacer una conferencia ahí en la Casa de Aragón de Albacete que te queda al lado a 5 minutos, me han dicho, ¿no? Pero bueno, el western es un género. Yo tengo un compañero, Julián, que dice que las películas, por ejemplo, Centauros del Desierto de Ford, dice, para las nuevas generaciones es como para nosotros leer la Ilíada. ¿Y de cocinar qué tal? ¿Te se da? ¿O es padre? No, soy más bien, soy de aquellos que los cocineros se encariñan con él porque lo degluto todo. Fray Genís estará contento de lo bien que comes, ¿no? Sí. Fue mi cocinero en el noviciado. Bueno, pero hablemos también un poquito, de todo lo que tú has vivido, porque tú te sientes un aragonés de pro. Y te encanta mantener las lenguas, y has seguido la trayectoria. Y te he leído artículos durillos sobre los temas aragoneses. Me duele Aragón, me duele mucho. Ese es un titular que he leído yo mucho. Sí, me duele, y me duelen mucho a veces los aragoneses. Por ser conformistas. A ver, yo
empiezo a ejercer de aragonés cuando salgo de Aragón, porque cuando estaba en Aragón no tenía conciencia de lo que significaba mi patria, mi tierra. Y ahora lo tengo muy claro. Tragó de Noguera es un pueblo que ya no existe, que está debajo del agua, pero allí dio a un sacerdote que tú le tenías pasión. Sí, Juan Mora. ¿Qué significó para ti, eh? Era mutuo. Bueno. Era mutuo. Sí, para mí significó... Hombre, llegamos juntos en el 2001 y creo que nos implicamos el uno en la vida del otro. Bien, tengo un gran recuerdo y él me implicó mucho sobre todo en el dúo parroquial, y él se implicó mucho con la comunidad. Hablamos ya a efectos no pastorales, sino íntimos. ¿Cuántas publicaciones has hecho ya? ¿Cuántos libros? 4. ¿El último? El último, Acabat de día, acabat d'oferir. ¿Y esto cuando te dijeron Albacete, qué sintiste de golpe? Pues que me tenía que ir a Albacete, como cuando me dijeron Leria. Yo en tu homilía última, en la última misa... Me dolió más que se dijera que se cerraba el convento, eso todavía no lo dije. En la última misa que tú hiciste, yo escuché que dijiste, bueno, sí, no hay vocaciones, pero también tenéis la culpa vosotros por no venir a misa. Yo no dije exactamente esto. El resultado es el mismo. No, es el mismo. Yo digo, no sé qué, ahora todos aquí, el domingo anterior en la misa de 7 eran 8. Y él lleno, digo, pues mira, si cerramos, todo el mundo nos pide explicaciones por qué cerramos. Si hubieseis llenado la iglesia como la habéis llenado hoy, posiblemente durante todo este tiempo, pues no se hubiese cerrado. Carbonell, La Bordeta o Carmen París. O La Bullonera, venga. La Bullonera. Ya me lo pensaba esto, ¿eh? Eduardo Paz. Eduardo Paz, que después montaron un pub. Vamos acabando, Joaquín. La verdad, te habrás recibido muchas llamadas. Dime la llamada que más te ha impactado, que casi te ha hecho llorar. Ha habido varias. No me hagas concretar. Tal vez he llorado más, me he conmovido más algunos abrazos. Por cierto, ¿sabes cantar? Bueno, no, hago el bajo. Había llegado a hacer el re. Soy un bajo, hombre, para coral, no para cantar en el... Tuviste además un seguidor tuyo allí en los franciscanos que murió, que era tenor. Ah, sí, Albert. Albert Grau. Sí, y un buen amigo. Acabo. No quieres que lo diga nunca de esta manera, pero yo lo digo. Los del café de las 8. Los del café de las 8, no, los esmorzars de misa de 8. Sí. Bueno, fue una entidad divertidísima que fundó Enric Castells, como todas las cosas aquí. Fue un choteo tremendo. Lo pasábamos de primera, cada 3 meses nos juntábamos los que íbamos a la misa de 8, nos juntábamos a almorzar. Ángel Ross y otros muchos, Paco Vila y gente conocida de la ciudad. Lo vamos a hacer, y no sabes que esta pregunta la iba a hacer. Lo vamos a hacer al revés. Tienes un buen timbre de voz, podrías hacer de locutor, de tertuliano, pero ahora, con lo que me conoces, sé que me vas a comprometer, me puedes hacer a mí la pregunta más comprometida que te puedas imaginar, ante toda la audiencia, que sabes que nos están siguiendo mucha gente. Por lo tanto, pregúntame lo que quieras, que yo te responderé lo que me dé la gana. ¿Por qué no le dijiste nunca a Maripau Huguet que me hacía mucha ilusión pasearla en Vespa por Lérida? De hecho, se lo dije. Lo que pasa es que teníamos que buscar la situación en la que yo también pudiera estar en el medio, ¿no? O sea, no, que tú dices que se lo dijiste, que seguro que no se lo dijiste. No, engaño. Porque tú eres un gachón. Qué gangán que llegas a ser, gacho. Qué maroto. Las palabras aragonesas. Y así que... De la Ribera, sí. Perderemos en Lleida a un franciscano, el cual, el día del Pilar, era capaz de hacer la consagración en Fabla. Bueno, era la lengua de mis ancestros, ¿no? De mis antepasados. Me duele que en Aragón sea desconocida y menos tenida. Joaquín Recasens, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta también ha sido tu casa, la que has seguido mucho tiempo, tus compañeros, el padre Vilal, el padre Lluís, Fray Genís, tú mismo. Ya sabes que ahí donde estés no pierdas nuestra frecuencia. Pues seguramente no lo haré, gracias a vosotros por tener este gesto tan amable y esta delicadeza. Muchísimas gràcies. Ja ho és, Ricard. A una altra comunitat que li diguem adeu. Una altra que li diguem adeu. Em quedo amb els adjectius que t'han dit, eh? Ara els tinc aquí apuntats i em diràs exactament què vol dir. Gangán i maroto. Eso. Sí. Por lo de la moto. No, bueno, és que això no t'ho havia dit ningú, almenys aquí per antena. No m'ho havien dit perquè en Fabla molts no s'enteraran què ha dit. Bueno, ara mirarem. Molt bé, Cosme, gràcies. Nos retrobem la propera setmana.